Capítulo 5. El precio de cada vuelta. Naruto salió del hospital 3 días después de la primera vez que logró sobrevivir a la batalla, con el hombro todavía vendado pero con una determinación que ningún médico podía medir. La guerra contra Kumo no había terminado. Si acaso, había empeorado. Los reportes que llegaban a la aldea hablaban de líneas de defensa retrocediendo, de bajas que se acumulaban más rápido de lo que los equipos médicos podían atender. Konoha entera vivía con los nervios a flor de piel, y en ese ambiente tenso, nadie tenía tiempo de prestarle atención a un shinobi sin rango que caminaba por las calles con la mirada fija en un objetivo que solo él conocía. Eso, para Naruto, ya no era una herida. Era una ventaja. Pasó los días siguientes entrenando cada momento libre que tenía, aplicando lo que había descubierto en el hospital sobre su extraña habilidad. Observaba a los shinobi que entrenaban en los campos públicos, memorizando posturas, ángulos, la forma en que cada uno distribuía su peso antes de atacar. Algunos lo notaban y lo espantaban con desdén, como quien aparta a un perro callejero. Otros, más jóvenes o más distraídos, ni siquiera reparaban en su presencia. A Naruto ya no le importaba. Cada gesto que lograba capturar, cada técnica que lograba replicar aunque fuera de forma imperfecta, era una pieza más en la armadura invisible que estaba construyendo. No todo funcionaba. Descubrió, con frustración, que ciertas técnicas simplemente no podía copiarlas por más que las observara, jutsus que dependían de un tipo específico de afinidad elemental que él no tenía, o técnicas de clanes que requerían un chakra particular corriendo por las venas desde el nacimiento. Podía entender el movimiento, la intención, incluso el flujo general de chakra detrás de ellas, pero replicarlas era como intentar encender fuego con leña mojada. Solo el taijutsu puro, los movimientos físicos, las técnicas que dependían más de la habilidad que del linaje, respondían a su extraño don. Es un límite, pensó, sin desanimarse del todo. Pero un límite que puedo trabajar alrededor. Una semana después de salir del hospital, cuando Kumo lanzó una ofensiva mayor contra la muralla norte, Naruto ya no era el mismo chico que había cargado ciegamente hacia la batalla la primera vez. Se movió por el campo con cautela calculada, evitando el tumulto central del combate, buscando los puntos donde su ayuda pudiera marcar una diferencia real sin exponerse innecesariamente. Salvó a 2 Chunin acorralados usando una variante torpe pero efectiva de un movimiento de desarme que había visto practicar a un Chunin días atrás. Cubrió la retirada de un escuadrón médico, desviando ataques con el estilo de la hoja cortante que todavía no dominaba del todo, pero que ya no le salía tan mal como la primera vez. Por un momento, mientras el sol caía sobre el campo de batalla teñido de humo y sangre, Naruto permitió que la esperanza creciera en su pecho. Tal vez esta vez sí. Tal vez esta vez sobrevivo del todo, sin heridas graves, y demuestro que puedo ser algo más que la vergüenza de la familia. Fue justo en ese instante de distracción cuando el terreno cambió sin aviso. No fue el ninja de siempre. Fue algo peor, un escuadrón completo de Kumo, liderado por un shinobi de rango superior que Naruto nunca había visto antes, apareció desde un flanco que nadie había cubierto. El grupo que Naruto protegía quedó atrapado entre 2 frentes, y él, todavía lejos de ser un combatiente experimentado, se encontró de pronto enfrentando a un enemigo cuya velocidad y fuerza superaban por completo cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Intentó replicar lo que había aprendido. Desvió el primer ataque. Esquivó el segundo por muy poco. Pero el tercero llegó demasiado rápido, con una fuerza bruta que ninguna técnica de taijutsu improvisada podía contener. El golpe lo lanzó contra el suelo con una fuerza que le sacó todo el aire de los pulmones. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían del todo bien todavía, el hombro recién curado protestaba con cada movimiento, y el shinobi enemigo ya estaba sobre él, con un kunai brillando en la mano. No otra vez, pensó Naruto, con una mezcla de rabia y resignación. No de esta forma tan estúpida. El kunai bajó. Y todo se apagó de nuevo. Despertó en su futón, con el corazón latiendo con fuerza, la respiración entrecortada. La luz de la mañana entraba tímida por la ventana. Por un instante, el miedo lo golpeó de lleno. ¿Volví hasta el principio? ¿Perdí la semana entera de entrenamiento, el hospital, todo? Se asomó a la ventana, buscando alguna señal que confirmara sus temores.
El árbol junto a su cuarto ya no tenía las flores frescas y cerradas que recordaba de la primerísima mañana, la del día 1, ahora estaban un poco más abiertas, un poco más marchitas, como corresponde a los días que habían pasado desde entonces. Afuera, dos aldeanos conversaban sobre la ofensiva de la muralla norte, la misma ofensiva de ese día, la del escuadrón enemigo, y el shinobi de rango superior vino sobre la primera movilización de la guerra, semanas atrás. No había vuelto al día 1. Había vuelto al mismo día en que acababa de morir, el día de la ofensiva mayor, una semana después del inicio de la guerra. Se llevó una mano al pecho, buscando el dolor de la herida que ya no estaba ahí, y por un momento se quedó completamente inmóvil, procesando lo que eso significaba. El amuleto no me manda siempre al mismo punto de partida. Me manda al inicio del día en que muero. Si hubiera muerto dentro de un mes, habría despertado en la mañana de ese mes, no aquí, no en el día 1. Eso lo cambiaba todo, otra vez. El bucle no era una prisión fija de 24 horas repitiéndose siempre igual desde el mismo origen. Era algo más parecido a un punto de guardado que se actualizaba solo, cada vez que sobrevivía un día completo. Cada avance real, cada día que lograba cerrar sin morir, quedaba protegido. Solo lo que ocurría dentro del día en que caía se perdía y volvía a empezar. La idea debería haberlo desesperado. Y en parte lo hizo, sintió el peso familiar de la frustración, la sensación de estar corriendo en círculos sin avanzar realmente. Pero bajo esa frustración había algo más, algo que no había sentido en las regresiones anteriores. Todavía recordaba todo. El entrenamiento con Iruka. Las técnicas robadas con la mirada. El estilo de la hoja cortante, imperfecto pero funcional. La sensación exacta del combate contra el shinobi de rango superior, la velocidad de sus movimientos, el ángulo de su ataque final. No perdí nada. Solo perdí el cuerpo cansado. El conocimiento sigue aquí. Eso cambiaba todo. El bucle no borraba lo aprendido, solo reiniciaba las consecuencias físicas de sus errores. Cada muerte no era un fracaso total. Era, de la forma más cruel posible, una lección que se quedaba grabada mientras el cuerpo volvía a empezar de cero. Naruto se sentó en el futón, con una claridad fría asentándose en su pecho. Entonces así es como funciona esto. No hay atajos. No hay ningún poder mágico esperando a que lo desbloquee de golpe. Solo esto, esfuerzo, muerte, y otra vuelta. Una y otra vez, hasta que sea suficiente. No era un pensamiento reconfortante. Era, de hecho, aterrador imaginar cuántas veces más tendría que morir, cuántas heridas más tendría que sentir, cuántos días más tendría que repetir antes de ser lo bastante fuerte para sobrevivir a lo que fuera que la guerra le pusiera enfrente. Pero por primera vez, Naruto entendió con total claridad las reglas del juego en el que estaba atrapado. No había ningún dios observándolo desde arriba, concediéndole poder por mérito o por lástima. No había un destino especial esperándolo, ni una profecía que lo convirtiera en elegido. Solo había un colgante silencioso, un bucle cruel, y la posibilidad, solo la posibilidad, nunca la garantía, de que cada muerte lo hiciera un poco menos inútil que la vez anterior. Bien, pensó, levantándose del futón con las piernas todavía temblorosas por el recuerdo de una herida que técnicamente ya no existía. Entonces voy a morir las veces que hagan falta. Pero cada vez, voy a morir sabiendo algo que no sabía antes. Bajó a desayunar, a la misma mesa de siempre, en la misma mañana que ahora se repetiría cada vez que cayera en batalla. Kushina servía con la misma eficiencia de todos los días, Minato revisaba reportes de la línea norte sin apenas levantar la vista, distraído por una guerra que empeoraba con cada semana que pasaba, Aiko terminaba su desayuno rápido, concentrada en el entrenamiento con los Anbu que la esperaba esa tarde. Naruto observó, memorizó, guardó cada detalle nuevo que pudiera serle útil, el peso adelantado del kunai de Ren, el equilibrio perfecto de Kushina cargando varios platos a la vez, un control corporal que solo alguien con años de entrenamiento shinobi de alto nivel podía tener, y salió de la casa antes de que el peso del ambiente se volviera insoportable. Todos a mi alrededor son piezas de un rompecabezas que todavía no sé armar del todo, pensó, caminando hacia la academia. Pero cada pieza cuenta. Fue a ver a Iruka de nuevo,
Esta vez sin necesidad de explicar la urgencia con tantas palabras. El propio Iruka pareció reconocer algo distinto en su mirada, una determinación que no recordaba de encuentros anteriores, aunque para él, técnicamente, fuera la primera vez que veía a Naruto ese día. ¿De nuevo aquí?, preguntó Iruka, con una media sonrisa cansada. Pensé que ya te habías graduado de mis clases hace años, Naruto. Nunca es suficiente, Sensei, respondió Naruto, con una seriedad que hizo que la sonrisa de Iruka se desvaneciera lentamente, reemplazada por una curiosidad genuina. Enséñeme algo nuevo. Lo que sea. Tengo que estar listo para hoy. Iruka no entendió del todo la urgencia en su voz, ni la extraña sensación de familiaridad en sus palabras. Pero algo en la mirada de Naruto, esa mezcla de cansancio antiguo y determinación férrea, le hizo asentir sin más preguntas. Y así, otra vez, Naruto entrenó. Otra vez, se preparó. Otra vez, caminó hacia una batalla que ya conocía de memoria, cargando el peso invisible de todas las muertes anteriores como si fueran cicatrices que solo él podía ver. No sabía cuántas veces más tendría que repetir ese día. No sabía si esa misma tarde lograría vencer al shinobi de rango superior que lo había matado la vez anterior, o si volvería a caer una vez más. Pero sabía, con una certeza que crecía cada vez que despertaba en ese mismo futón, que no pensaba rendirse. Cada muerte era un maestro cruel. Y Naruto, por primera vez en su vida, estaba decidido a ser el mejor alumno que jamás había tenido. Continuará en el capítulo 6. Capítulo 6, la misma cara, distintos ojos. Naruto se vistió despacio esa mañana, con el mismo cuidado metódico que ya empezaba a convertirse en costumbre. Su ropa no tenía nada de especial. Un chaleco táctico de color verde oscuro, gastado en los bordes, heredado de algún primo lejano que ya no lo necesitaba, nunca de Ren ni de Aiko, cuyo equipo siempre era nuevo, siempre del mejor material disponible en la aldea. Debajo, una camiseta de malla simple y unos pantalones oscuros remendados a la altura de la rodilla, resultado de más de una caída durante entrenamientos improvisados en los que nadie lo supervisaba. Llevaba el protector de Konoha atado a la frente, la única pieza de su equipo que sí era completamente suya, ganada por mérito propio el día que se graduó de la academia sin ayuda de nadie. Su cabello rubio, corto y desordenado, nunca terminaba de peinarse del todo, y sus ojos azules, lo único que, según algunos aldeanos susurraban a sus espaldas, había heredado limpiamente de Minato, tenían ya un peso distinto al de un chico de 20 años. No era solo cansancio físico. Era la mirada de alguien que había muerto varias veces y todavía recordaba cada una. Se ajustó el chaleco, revisó que el colgante siguiera oculto bajo la camiseta, y bajó a desayunar como si fuera la primera vez, aunque para él ya no lo fuera en absoluto. El desayuno de esa mañana, la mañana del día del segundo asalto, la que ahora se repetía cada vez que caía en batalla, ya no se parecía tanto a la fría rutina del primer ciclo. Kushina seguía sirviendo con la misma eficiencia de siempre, y Minato seguía revisando reportes de la línea norte sin apenas levantar la vista, distraído por la guerra que empeoraba día a día. Pero Ren, esta vez, le lanzó una mirada breve al sentarse a la mesa, no calidez todavía, pero tampoco la indiferencia total de antes. Una especie de reconocimiento incómodo, como quien no sabe todavía qué hacer con una pregunta que no esperaba tener que responder. ¿Sigue doliendo el hombro?, preguntó Ren, casi a regañadientes, sin mirarlo directamente. Naruto parpadeó, sorprendido. Era la primera vez, en todos los ciclos que llevaba contados, que alguien de su familia le preguntaba algo sin que fuera una orden o un reproche. Ya casi nada, respondió, con cuidado de no sonar ni demasiado agradecido ni demasiado distante. Gracias por preguntar. Ren no dijo nada más, pero tampoco apartó del todo la atención hacia otro lado esta vez. Aiko, en cambio, seguía ajena a cualquier cambio, concentrada en terminar su desayuno antes del entrenamiento con los Anbu, y Kushina y Minato continuaron con la misma urgencia de siempre, demasiado absorbidos por los reportes de la guerra para notar la pequeña grieta que se había abierto entre sus dos hijos. Naruto observó, memorizó, guardó cada detalle nuevo que pudiera serle útil, y salió de la casa antes de que el peso del resto del ambiente se volviera insoportable. Esta vez, en lugar de ir directo con Iruka, se detuvo un momento en el patio trasero,
donde Aiko practicaba sola antes de que la llamaran para el entrenamiento con los Anbu. La observó desde la distancia, fijándose en un detalle que no había notado en los ciclos anteriores, la forma en que ella usaba movimientos cortos y precisos, casi felinos, minimizando cada gesto innecesario. Era una técnica de eficiencia extrema, pensada para agotar lo menos posible el chakra en combates largos. Otra pieza, pensó Naruto, sin acercarse, sin interrumpir. Guárdala para después. Aiko, por supuesto, no notó que estaba siendo observada con tanta atención. Para ella, Naruto seguía siendo el mismo hermano invisible de siempre, una sombra que pasaba por la casa sin dejar huella. No tenía forma de saber que, esa misma sombra, estaba aprendiendo a moverse como ella con cada día que pasaba. Con Iruka, el entrenamiento avanzó distinto esta vez. Naruto ya no llegaba pidiendo lo básico, ya tenía lo básico, grabado en el cuerpo gracias a los ciclos anteriores. Esta vez pidió algo más específico. Necesito aprender a leer el chakra de un oponente antes de que ataque, dijo, sin rodeos. No control del mío. El del enemigo. Iruka lo miró con una ceja alzada. Eso es sensorial avanzado, Naruto. Ni siquiera todos los Chunin lo dominan bien. ¿De dónde sale esta obsesión repentina con? Se detuvo a media frase, estudiando el rostro de su antiguo alumno con una atención que no había tenido antes. Había algo distinto en Naruto últimamente. No sabía identificarlo del todo, pero la intensidad con la que pedía las cosas, la precisión de sus preguntas, la ausencia total de la torpeza despistada que Iruka recordaba de sus años en la academia, todo apuntaba a algo que no terminaba de entender. Está bien, dijo finalmente, decidiendo no presionar. Puedo mostrarte los fundamentos. Pero te advierto que la mayoría de la gente tarda meses en notar siquiera la diferencia entre un chakra hostil y uno neutral. Tengo tiempo, respondió Naruto, con una sonrisa cansada que Iruka no supo cómo interpretar. Más del que te imaginas, pensó, aunque no lo dijo en voz alta. Las horas de entrenamiento se sintieron distintas esta vez, no por el contenido, que era genuinamente nuevo, denso, difícil de asimilar en tan poco tiempo, sino por la actitud de Naruto frente a él. Ya no entrenaba con la desesperación torpe de los primeros ciclos. Entrenaba con la paciencia fría de alguien que sabe que, si fallaba, tendría otra oportunidad, aunque esa oportunidad llegara con el costo brutal de morir de nuevo. Logró, después de varios intentos frustrados, sentir un atisbo, apenas un atisbo, de la diferencia entre el chakra tranquilo de Iruka y el chakra deliberadamente agresivo que su sensei generaba a modo de práctica. No era mucho. Pero era algo, y algo era más de lo que había tenido antes. Cuando la alarma de guerra sonó de nuevo, la misma alarma, el mismo día, la misma hora exacta, Naruto ya estaba listo, con el chaleco ajustado, el protector firme en la frente, y una calma extraña instalada en el pecho que ningún ciclo anterior le había regalado. El campo de batalla lo recibió con el mismo caos familiar, humo, gritos, el choque metálico de armas resonando entre los cuerpos caídos. Pero esta vez Naruto se movió distinto. No corrió a ciegas hacia el centro del combate. Se mantuvo en los márgenes, observando, sintiendo, con esa habilidad sensorial todavía torpe pero funcional, el flujo de chakra que se movía entre las líneas enemigas, buscando el punto exacto donde el escuadrón de rango superior aparecería por el flanco descubierto. Lo sintió antes de verlo, una presencia de chakra denso, controlado, moviéndose con una disciplina que contrastaba brutalmente con el caos general de la batalla. Ahí está, pensó, y por primera vez sintió que no estaba corriendo hacia una emboscada a ciegas, sino anticipándose a ella. Se acercó al grupo que sabía que quedaría atrapado, esta vez con tiempo suficiente para advertirles. Refuércense hacia el oeste, hay un escuadrón enemigo acercándose por el flanco sur. Gritó, con una autoridad que sorprendió incluso a los shinobi de mayor rango que lo escucharon. Algunos dudaron, desconfiando de la advertencia de un ninja sin rango oficial que nadie reconocía. Pero el pánico de la guerra no dejaba mucho espacio para el orgullo, y la mayoría se movió, reforzando la posición justo a tiempo para recibir al escuadrón de Kumo con una defensa organizada en lugar de una sorpresa desastrosa. El shinobi de rango superior, el mismo que lo había matado en el ciclo anterior, apareció exactamente donde Naruto lo esperaba.
Esta vez, sin embargo, Naruto no se lanzó directo hacia él. Se mantuvo en los bordes del combate, aplicando el estilo de la hoja cortante contra objetivos secundarios, ganando terreno, ganando tiempo, ganando, sobre todo, más información sobre cómo se movía su enemigo principal. Observó el ángulo de sus golpes. La forma en que distribuía su peso antes de cada ataque. La fracción de segundo de pausa que usaba para medir a sus oponentes antes de atacar en serio. Te estoy viendo, pensó Naruto, esquivando un ataque secundario sin apartar del todo la atención del shinobi principal. Cada movimiento que haces, lo estoy guardando. No lo derrotó ese día. Ni siquiera se enfrentó directamente a él, era, todavía, demasiado peligroso para intentarlo de frente. Pero cuando la batalla se calmó hacia el atardecer, cuando el escuadrón enemigo se replegó tras sufrir bajas inesperadas por la defensa organizada que Naruto había ayudado a armar, él seguía de pie. Cansado, cubierto de polvo y algún corte superficial, pero de pie. Vivo. Y con una cabeza llena de movimientos nuevos, técnicas robadas con la mirada, patrones de combate que ningún libro de la academia le habría enseñado jamás. Esa noche, de vuelta en su cuarto, el mismo cuarto de siempre, aunque esta vez sentía que por fin lo había ganado en lugar de simplemente despertar en él, Naruto se quitó el chaleco gastado y lo dejó sobre una silla, junto al protector de Konoha que brillaba tenue bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Se miró un momento en el pequeño espejo agrietado que colgaba de la pared, algo que rara vez hacía. El rostro que le devolvía la mirada seguía siendo el mismo, joven, rubio, con esas marcas leves en las mejillas que nadie en su familia se había molestado nunca en explicarle. Pero los ojos ya no eran los mismos. Ya no eran los ojos de alguien que esperaba, en silencio, que algún día la aldea decidiera quererlo. Eran los ojos de alguien que había dejado de esperar eso hacía mucho, y que ahora solo esperaba una cosa, la fuerza suficiente para dejar de morir. Un día más, susurró, tocando el colgante que descansaba contra su pecho desnudo. Un día más ganado. Afuera, la aldea dormía, ajena a la guerra silenciosa de aprendizaje y sacrificio que se libraba dentro de uno de sus hijos más olvidados. Continuará en el capítulo 7.